Ahora me sentía capaz de llevar a la práctica una de nuestras deseadas estrategias, respondiendo de manera desafiante y desdeñosa a la táctica gubernamental de invocar el 11S como justificación de sus actividades de espionaje. Empecé por denunciar las tan previsibles como trilladas acusaciones de Washington, según las cuales habíamos puesto en peligro la seguridad nacional. Ayudábamos a los terroristas y al revelar los secretos de Estado habíamos cometido un crimen. Me sentía envalentonado para sostener que esas eran las estrategias transparentes y manipuladoras de agentes gubernamentales que habían sido pillados haciendo cosas que los ponían en evidencia y dañaban su reputación. Esos ataques no nos harían desistir de nuestra labor. Publicaríamos más crónicas extraídas de esos documentos, con independencia de las amenazas y los intentos de asustarnos, y llevaríamos a cabo nuestro deber como periodistas. Yo quería ser claro, la intimidación y la demonización habituales eran vanas. Nada detendría nuestra cobertura informativa. Pese a esa postura desafiante, aquellos primeros días la mayoría de los medios respaldaron nuestro trabajo. Eso me sorprendió, toda vez que desde el 11 de septiembre, aunque también antes, los medios de Estados Unidos en general se habían mostrado sumamente leales al gobierno y por ello hostiles, a veces ferozmente, hacia todo aquel que revelara secretos oficiales. Cuando Wikileaks comenzó a publicar documentos confidenciales relacionados con las guerras de Irak y Afganistán, en especial cables diplomáticos, muchos periodistas norteamericanos pidieron el procesamiento de la organización, lo que en sí mismo constituía una conducta pasmosa. Precisamente la institución supuestamente dedicada a exigir transparencia en las actuaciones de los poderosos no solo criticaba una de las acciones de transparencia más importantes de los últimos años, sino que intentaba criminalizarla. Lo que había hecho Wikileaks, recibir información secreta de una fuente del gobierno y revelarla luego al mundo, es en esencia lo que hace sistemáticamente cualquier entidad mediática. Yo me había imaginado que los medios norteamericanos dirigían su hostilidad hacia mí, en la medida sobre todo en que seguía publicando documentos y empezaba a quedar clara la inaudita magnitud de la filtración. Como crítico duro del establishment periodístico y de muchos de sus miembros más destacados, razonaba yo, me consideraba a mí mismo un imán de esa hostilidad. En los medios de comunicación tradicionales contaba con pocos aliados. La mayoría eran personas cuyo trabajo había criticado públicamente, con frecuencia y de manera implacable. Por eso esperaba su ataque a la primera oportunidad, pero esa primera semana de apariciones en los medios fue una agape virtual. Y no solo cuando estaba yo presente. El jueves, ya el quinto día en Hong Kong, fui a la habitación de hotel de Snowden, quien enseguida me dijo que tenía noticias algo alarmantes. Un dispositivo de seguridad conectado a internet que compartía con su novia de toda la vida había detectado que dos personas de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, alguien de Recursos Humanos y un policía de la agencia habían acudido a su casa buscándole a él. Para Snowden eso significaba casi con seguridad que la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, lo había identificado como la probable fuente de las filtraciones, pero yo me mostré escéptico. Entre comillas, si creyeran que tú has hecho esto, mandarían hordas de agentes del FBI, seguramente unidades de élite, no un simple agente y una persona de recursos humanos. Supuse que se trataba de una indagación automática y rutinaria, justificada por el hecho de que un empleado de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, se había ausentado durante varias semanas sin dar explicaciones. Sin embargo, Snowden sugería que habían mandado gente de perfil bajo, adrede para no llamar la atención de los medios ni desencadenar la eliminación de las pruebas. Al margen del significado de la historia, recalqué la necesidad de preparar rápidamente el artículo y el video en el que Snowden se daba a conocer como la fuente de las revelaciones. Estábamos decididos a que el mundo supiera de Snowden, de sus acciones y sus motivaciones, por el propio Snowden, no a través de una campaña de demonización lanzada por el gobierno
norteamericano, mientras él estaba escondido bajo custodia o era incapaz de hablar por sí mismo. Nuestro plan consistía en publicar 2 artículos más, uno el viernes al día siguiente y el otro el sábado. El domingo sacaríamos uno largo sobre Snowden acompañado de una entrevista grabada y una sesión de preguntas y respuestas que realizaría Ewen. Laura se había pasado las 48 horas anteriores editando el metraje Mi primera entrevista con Snowden. En su opinión era demasiado minuciosa, larga y fragmentada. Quería filmar otra enseguida, más concisa y centrada, y confeccionar una lista de unas 20 preguntas directas que yo debía formular. Mientras Laura montaba la cámara y nos decía dónde sentarnos, añadí unas cuantas de cosecha propia, entre comillas. Esto me llamo Ed Snowden, empieza el ahora famoso documental. Tengo 29 años, trabajo como analista de infraestructuras para Booz Allen Hamilton, contratista de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional en Hawái. Snowden pasó a respuestas escuetas, estoicas y racionales a cada pregunta. ¿Por qué había decidido hacer públicos esos documentos? ¿Por qué era eso para él tan importante hasta el punto de sacrificar su libertad? ¿Cuáles eran las revelaciones más importantes? ¿En los documentos había algo criminal o ilegal? ¿Qué creía que le pasaría a él? A medida que daba ejemplos de vigilancia ilegal e invasiva, iba mostrándose más animado y vehemente. Solo denotó incomodidad cuando le pregunté por las posibles repercusiones, pues temía que el gobierno tomara represalias contra su familia y su novia. Decía que para reducir el riesgo evitaría el contacto con ellos, si bien era consciente de que no podía protegerlos del todo. Entre comillas, esto es lo que me tiene despierto por la noche, lo que pueda pasarles, dijo con los ojos llenos de lágrimas, la primera y única vez que lo vi así. Mientras Laura editaba el video, Ewen y yo terminamos los otros 2 artículos. El tercero informaba de una directriz secreta presidencial firmada por el presidente Obama en noviembre del 2012. En la que se ordenaba al Pentágono y agencias afines preparar una serie de agresivas ciberoperaciones en todo el mundo. Entre comillas, se ha pedido a diversos funcionarios de alto rango de la seguridad nacional y de inteligencia, restaba el primer párrafo, que elaboren una lista de potenciales objetivos de ciberataques de Estados Unidos en el extranjero, según revela una directriz presidencial secreta obtenida por el Guardian. El cuarto artículo, que se publicó el sábado tal como estaba previsto, trataba sobre el Informante Sin Límites, el programa de localización de datos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y describía los informes según los cuales la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, recogía, analizaba y almacenaba miles de millones de llamadas telefónicas y correos electrónicos enviados a través de la infraestructura de telecomunicaciones norteamericana. También planteaba la cuestión de si los funcionarios de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, habían mentido al Congreso cuando se habían negado a responder a diversos senadores sobre el número de comunicaciones internas interceptadas al afirmar que no guardaban esos registros y no podían reunir dichos datos. Tras la publicación del artículo del Informante Sin Límites, Laura y yo quedamos en encontrarnos en el hotel de Snowden. Pero antes de salir de mi habitación, al sentarme en la cama, me acordé, sin motivo aparente, de Cincinnatus, el anónimo interlocutor electrónico de 6 meses atrás que me había acribillado con peticiones para que instalara el sistema PGP, por si tenía alguna información importante que dar. En medio de toda la agitación, pensé que quizá también él tenía una historia interesante. Incapaz de recordar su email, por fin localicé uno de los viejos correos buscando contraseñas, entre comillas. Buenas noticias, le escribí. Sé que he tardado un poco, pero ya estoy utilizando el PGP, así que podemos hablar en cualquier momento si aún te interesa, y pulsé enviar. A propósito, ese Cincinnatus al que acabas de mandar un correo soy yo, dijo Snowden con algo más que cierto tono burlón, una vez que hube entrado en su cuarto. Tardé unos instantes en procesar aquello y recobrar la compostura. La persona que unos meses atrás había intentado desesperadamente que yo utilizara una encriptación para proteger el correo electrónico era Snowden. Mi primer contacto con él no se había producido en mayo.
el mes anterior, sino hacía mucho más tiempo. Antes de ponerse en contacto con Laura, antes de hablar con nadie, había tratado de comunicarse conmigo. A cada día que pasaba, las horas y horas que estábamos juntos creaban un vínculo cada vez más fuerte. La tensión y la incomodidad del primer encuentro se había transformado en una relación de colaboración, confianza y finalidad compartida. Sabíamos que habíamos emprendido uno de los episodios más significativos de nuestra vida. Una vez concluido el artículo del informante sin límites, el estado de ánimo relativamente más relajado que habíamos conseguido mantener los días anteriores dio paso a una ansiedad palpable. Faltaban menos de 24 horas para que se conociera la identidad de Snowden, que a su entender supondría un cambio total, sobre todo para él. Los tres juntos habíamos vivido una experiencia corta pero extraordinariamente intensa y gratificante. Uno de nosotros, Snowden, pronto dejaría el grupo. Tal vez estaría en la cárcel largo tiempo, un hecho que acechó en el ambiente desde el principio, difundiendo desánimo, al menos en lo que a mí respecta. Solo Snowden parecía no estar preocupado. Ahora entre nosotros circulaba un humor negro alocado. Entre comillas, en Guantánamo me pido la litera de abajo, bromeaba Snowden mientras meditaba sobre nuestras perspectivas. Mientras hablábamos de futuros artículos, decía cosas como, entre comillas, esto va a ser una acusación. Lo que no sabemos es si será para vosotros o para mí. Pero casi siempre estaba tranquilísimo, incluso ahora. Con el reloj de su libertad quedándose sin cuerdas, Snowden se iba igualmente a acostar a las 10:30, como hizo todas las noches que estuve yo en Hong Kong. Mientras yo apenas podía conciliar el sueño un par de horas, él era sistemático con las suyas. Bueno, me voy a la piltra, anunciaba tranquilamente cada noche antes de iniciar su periodo de 7 horas y media de sueño profundo, para aparecer al día siguiente totalmente fresco. Cuando le preguntábamos sobre su capacidad para dormir también, dadas las circunstancias, Snowden respondía que se sentía totalmente en paz con lo que había hecho. Por la noche no le costaba nada dormir, entre comillas. Supongo que aún me quedaba unos cuantos días con la almohada cómoda, bromeaba. Así que más vale que los disfrute. El domingo por la tarde, hora de Hong Kong, Ewen y yo dimos los últimos retoques al artículo que presentaba Snowden al mundo mientras Laura terminaba de editar el video. Hablé con Janine, que entró en el chat al iniciarse la mañana en Nueva York, sobre la especial importancia de manejar esta noticia con tacto y la necesidad personal que sentía yo de hacer justicia a Snowden por sus valientes decisiones. Confiaba cada vez más en mis colegas del Guardian, tanto desde el punto de vista editorial como por su valentía. Pero en este caso quería revisar cada edición, grande o pequeña, cada uno de los artículos en los que Snowden se daría a conocer al mundo. A última hora, Laura vino a mi habitación a enseñarnos a mí y a Ewen el video. Los tres miramos en silencio. El trabajo de Laura era espléndido, el video sobrio y la edición magnífica, pero casi toda la fuerza se concentraba en Snowden, que cuando hablaba transmitía con contundencia la convicción, la pasión y la responsabilidad que lo habían impulsado a actuar. No me cabía duda de que su audacia al darse a conocer y explicar lo que había hecho y hacerse responsable de sus actos, su negativa a ocultarse y vivir perseguido, inspiraría a millones de personas. Lo que más deseaba yo era que el mundo viera la intrepidez de Snowden. Durante la última década, el gobierno de Estados Unidos había redoblado sus esfuerzos para poner de manifiesto su ilimitado poder. Había iniciado guerras, torturado y encarcelado a gente sin medir acusación, cometido asesinatos y extrajudiciales al bombardear objetivos con drones, y los mensajeros no estaban a salvo. Se había maltratado y procesado a delatores de ilegalidades, se había amenazado a periodistas con penas de cárcel.